San Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14 dice: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encargándoles que les dijeran: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses, cebadas y todo está a punto. Venid a la boda. Los convidados no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás les echaron mano a los criados y los mataron hasta matarlos. El rey se montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se lo merecían. Id ahora a los cruces de caminos y a todos los que encontréis, convidadlos a la boda. Pues en primera instancia el Señor se está refiriendo a la religión judaica, al mundo de Israel, al que convidó, al que llamó, procuró cautivar con su misericordia, con su bondad, con su amor, para que abrazaran el plan de salvación, para que, siendo consecuentes y leales a la alianza que él había establecido con ellos, y a través de esta alianza y de este vínculo con el pueblo de Israel, cautivar a todos los otros pueblos y a todas las naciones, pero que sin embargo, aferrados a sus propios cálculos, sus negocios, a sus aspiraciones, a las riquezas que anhelaba recuperar del tiempo de David y de Salomón, a sus propias conjeturas y su forma de conducirse a sí mismos, pues rechazaron, o aferrados a una tradición en la que se excluye el autor de la tradición, que es Dios, aferrados a su forma de vivir sin Dios, sin Yahvé, sin el Salvador, sin el Redentor. Por eso que también hay una mirada, una alusión a la sociedad en cuanto quiere vivir sin el Creador. Sin el Creador significa vivir sin su plan de salvación, vivir sin el Redentor, sujeto a sus propias fuerzas. Sin el Creador significa vivir despreciando el orden de la creación, despreciando la ley natural, despreciando todo aquello que Dios nos ha revelado y que nos ha mostrado inclusive por la propia luz natural de la razón, pero que abandonando el bien sumo, la bondad, que es Dios, al final se termina abandonando la propia bondad humana y temporal y de la naturaleza. El pretender construir una sociedad sin Dios hace que esta sociedad se vuelva contra el hombre. El abandono de Dios significa también el abandono del hombre. El querer construir una vida sin la presencia de la palabra, de la revelación y de la gracia de Dios, que nos mueva a abrazar esa palabra y a dejarnos conducir y guiar y vivir esa palabra de Dios, pues hace al final que el ser humano inclusive desprecie el mismo orden natural y combate el orden natural, destruyéndose a sí mismo. Nosotros durante mucho tiempo hemos visto esta batalla por imponer el aborto, por imponer la eutanasia, la manipulación genética, ahora el matrimonio homosexual, ya lo hicieron con el divorcio, pero ahora ya se están viendo otro tipo de realidades y consecuencias de un mundo sin Dios. Ya se está traficando seres humanos, se está abusando de menores, con el intento de pretender secularizar, paganizar la iglesia, quitar el aspecto sagrado del sacerdocio de parte de un mundo secularizado que invade el corazón inclusive de muchos consagrados. Al final terminan teniendo actitudes antihumanas, anticristianas, tanto de ellos, con las banderas del progresismo, del secularismo, terminan destruyendo lo más sagrado que es la misma vida humana, y las guerras y las miserias que no son capaces de socorrer y de vencer pueblos que también se construyeron con una bandera anticristiana, laicizada, sin Dios, secularizada, sin la presencia de lo sagrado, sin la presencia y la inspiración del Evangelio, sin el auxilio de la gracia de Dios. Y al final, esos mismos estados que se dedican a criticar
movimientos, ideologías a criticar la fe, la iglesia, y que se avalan de las miserias de algunos para desacreditarla, obviando, despreciando la verdad que durante siglos ha procurado eliminar, convertir, convocar y transformar esta sociedad de injusticia y de guerra en una sociedad de amor y de paz. Pues al final esos mismos son los que, teniendo tanto, destruyen y botan hasta lo que les sobra. ¿Cuántos pueblos y cuántas naciones botan alimento? Se desgastan recursos en bienes y posiciones innecesarias en vez de socorrer y destinar a aquellos pueblos que necesitan. Se dice tanto de las riquezas de la iglesia y en realidad se desconoce que las riquezas supuestas de la iglesia son bienes propios de la humanidad que la iglesia no puede administrar y que ni puede despojarse de ellas porque son bienes de la cultura y de la sociedad humana y que sin embargo la iglesia usa para a través de esos supuestos bienes eclesiásticos pero que son patrimonio cultural de la humanidad, logra obtener recursos para sustentar y socorrer a los pueblos más pobres. Por eso que el Señor manda a convidar a aquellos que en un principio no fueron convidados, aquellos que están en los cruces de camino, en los bordes, buenos y malos. Son aquellos que no lo pensaban ni lo sabían, que venía un Mesías a redimirles y a construir un nuevo pueblo, cuya estirpe no está en la sangre, sino que está en la fe que derrama Dios en sus corazones, cuya pertenencia a este pueblo se basa en la misericordia de Dios y en la gracia que Él derrama a través de los sacramentos, cuya nacionalidad está fundada en la palabra con la que Dios construye y edifica las mentes y los corazones de los creyentes. Están revestidos de Cristo y ese es el traje de fiesta de una vida nueva, fundada, confiada en la misericordia del corazón del Señor. Y es esta misericordia la que transforma esos corazones y que los hace participar a todos aquellos que se reconocían pecadores, frágiles, buenos o malos, pero que encontraron la salvación y la vida nueva en Cristo. Corazones que por lo tanto se vuelcan hacia los necesitados, se vuelcan al respeto de la vida, se vuelcan a la construcción de una sociedad fundada en el auténtico amor y que luchan sin buscar ningún tipo de beneficio, sin buscar ganancias, luchan generosamente buscando construir el reino de Dios, única garantía para vencer el poder de las tinieblas y el poder del mal. Hay uno que estaba presente, que no tenía traje de fiesta. Este es el instrumento del maligno, del que hay que procurar cuidarse, porque es aquel que buscará destruir desde adentro esta cena, esta boda. Nosotros debemos de procurar entonces estar cerca del Señor, cerca de su iglesia, cerca de la gracia de Cristo, cerca de su palabra y reconocer que no podemos nada sin Él, que Él es el que nos hace capaces, es el que nos llama, es el que nos sostiene, el que nos convoca y nos lleva al fin, al término de este banquete, de esta boda, que nos libera de aquel lugar, nos distancia de aquel lugar donde hay llanto y rechinar de dientes, que es Cristo. Y así no seremos instrumento del maligno, nadie está libre. Por eso es que hay que reconocer que el Señor, el Rey, es el que nos convoca y nos reviste. Es Él el que nos salva y el que nos auxilia, no nosotros.